Bueno, bienvenidos. Voy a dar inicio a un nuevo live sobre cómo se logra la resurrección. El otro día estaba haciendo un programa precisamente hablando sobre el significado de la resurrección y André comentó, bueno, pero se habló mucho sobre el significado de la muerte y terminología en sí, pero no se entró en énfasis sobre lo que sería en sí el proceso de cómo el individuo logra la llamada resurrección, ¿vale? Dije, bueno, voy a hacer un programa sobre eso, un live. Bueno, voy a dar inicio. Voy a solamente dar un momento para que alguien más pueda ir agregando, accesando al live, ¿sí? Pues si lo quieren ver en directo, o lo pueden ver en diferido luego, en todo caso, en YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Fernando Mendoza. Solamente un momentito y ya empezamos. Bueno, como ya traté el tema de la primera parte, lo que es terminología y lo que es aclarar conceptos, ahora voy a centrarme explícitamente en lo que es el proceso en sí. Bien, simplemente tengo que digamos, recapitular en el punto importante sobre el entendimiento de que estamos hablando no de resurrección en el sentido de revivir un cuerpo muerto, ¿sí? O regenerar un cuerpo muerto, sino estamos hablando en el sentido de la trascendencia del alma. O sea, todas las almas son cuerpos espirituales que posee la red de conciencia que ha venido a este universo a experimentarse, ¿no? A autoconocerse. Una especie de película, si lo queremos llamar así, con un guión cuyo eje es la dualidad, es decir, el bien y el mal. Eso es en torno a lo cual gira toda la historia. Hay un proceso en el que toda esta red de conciencia adopta un cuerpo espiritual que nosotros llamamos alma, y luego, según cada dimensión, toma otro cuerpo para moverse dentro de esa dimensión, ¿no? Como en nuestro caso, este cuerpo espiritual que nosotros tenemos, que se llama alma, está tripulando este cuerpo de tercera dimensión, ¿no? Entonces es como un vehículo dentro de otro vehículo. Dentro de otro vehículo, ¿cómo se podría llamar esto? Ah, en informática creo que lo llaman... hay una palabra, bueno, se me fue ahora. Interfaz, ¿sí? Hace de interfaz o medio de conexión, ¿sí? También puede ser como un catalizador, un canal, ¿sí? Pero la palabra creo que sería interfaz. Bien, entonces estos vehículos son interfaces para un potencial que no puede, digamos que está más allá de lo que es la percepción de todos estos hologramas y estas estructuras de cargas de energía magnéticas que llamamos materia, ¿no? Entonces utiliza un medio que después utiliza otro medio. Entonces la realidad de nuestra conciencia utiliza un medio que es el alma, y este a su vez utiliza otro medio que es un cuerpo según cada dimensión. Y así una interfaz sirve para crear un enlace entre aquello que no puede eh, jugar a lo que es irreal, que es la materia. Entonces en ese proceso, digamos que entramos en un proceso de sueño. Bien, esto es lo que en la cultura oriental llaman el maya, ¿sí? Es decir, entras en un velo. Por eso el templo de Jerusalén tenía dos velos, un velo exterior y un velo interior. El velo exterior es la primera puerta de entrada hacia la realidad, y el segundo es la comprensión plena de esa realidad, que se rompe de arriba hacia abajo, porque Yeshua dice a partir de ahora, o sea, lo que hay de entender es a partir de ahora no necesitan depender de otros, ¿sí? O de estructuras o de religiones o cosas similares, sino que ustedes mismos pueden buscar en el interior. Entonces por eso el velo se abre de arriba hacia abajo. Tu conexión con Dios es directamente hacia el lugar santísimo, o sea, el templo que está dentro de tu propio ser, en privado, a solas, en tu oración, en tu meditación, ¿sí? Con tus ayunos. Es decir, ese espacio, ¿sí? De tu privacidad en silencio, ese es el Santa Sanctorum, el lugar también llamado Kodesh o Kodashim, lugar santísimo. Ya no necesitas depender de otros ni de religiones, estructuras, ¿cómo se podría decir? Protocolos,
Bien, toda esta estructura que ha creado, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿sí? No, todas esas capas es un invento. Bien, solamente han vuelto a poner un montón de capas donde no debería haber ninguna capa. Tu relación con Dios está dentro de tu propio ser. Por eso Yeshua dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, dentro de ustedes, en ustedes. Bien, no está en instituciones, no está en, yo qué sé. Bien, entonces el punto importante. Bueno, no sé si alguien me está lanzando aquí un piropo, un insulto, en todo caso, gracias. Bien, el punto es, la resurrección no es la palabra en sí, sino es la palabra hebrea takum. Takum es levantarse. Lo que se tiene que levantar es la conciencia. La conciencia es la que tiene que entender y tiene que salir de ese punto de horizontalidad, que podríamos llamar un estado de inconsciencia, y después subes a la verticalidad, que es tu conexión plena con la fuente, con Dios. Bien, y ese es el despertar, ese es el verdadero estado de despertar de la conciencia, donde el individuo tiene que adquirir conciencia. Y este es un proceso que puede tomar miles de encarnaciones, o el individuo puede empezar a permitir o pedir al Espíritu Santo que sea el que tome el control, bien, para que su vida sea un proceso consciente de autoconciencia, a través de la cual el individuo, conociéndose a sí mismo, conoce la fuente. Por eso hay una frase antigua que dice, conócete a ti mismo, ¿sí? Algunos lo expresan en latín, ¿sí? Que es muy característica, que es la fuente de todas las cosas, y la comprensión de todas las cosas empieza por conocerte a ti mismo. Ahí donde está la fuente de todo, ahí donde tú vas a encontrar a Dios, buscando en tu propio ser interior. Entonces, esta idea, como estaba explicando en el otro live cuando hablé sobre la resurrección, de creer que se trata de revivir un cuerpo muerto, en algunos procesos, en algunos momentos históricos, se dieron ciertos casos para poder dar una cachetada a aquellas personas, o a aquella forma de pensar cuadrada que no podía ver más allá de sus cuatro paredes, bien, o de las cosas que ven los ojos de carne. Entonces, para romper esos esquemas, pues sí se presentaron ciertas circunstancias donde a ciertas almas se les permitió volver a un cuerpo, y a ese cuerpo se les reactivó, se les regeneró biológicamente. Bien, lamentablemente eso se le llamó resurrección. Entonces se crea esa falsa asociación pensando que las promesas bíblicas, por así decirlo, o la promesa futura para nuestro ser es también la de revivir para un cuerpo biológicamente limitado. Entonces en realidad no se está progresando mucho, porque imagínense que un ser, ¿no? Así se dan esas circunstancias, ustedes los reviven, esa resurrección falsa del cristianismo, y ustedes vuelven y están ustedes en un cuerpo nuevamente resucitado, y van por la autopista y los coge un coche y los revienta. ¿Y ahora qué hacemos? Que otra vez lo van a tener que revivir, y cada vez que coja sufre un accidente o pase alguna cosa, o le caiga una guillotina y le corte la cabeza, otra vez tiene que resucitar. ¿Cuántas veces tendría que estar resucitando? Eso no tiene lógica, porque ese cuerpo en sí está limitado. Si se puede morir, entonces no es el cuerpo de un Dios. ¿Sí? Si un ser dice yo soy un Dios, pero lo pueden matar, entonces no es un Dios. Entonces tiene que haber un cuerpo compatible con esa naturaleza. Por tanto, no puede ser un cuerpo de tercera densidad, como está comentando aquí André. ¿Sí? ¿Qué méritos debo hacer en esta vida para alcanzar la resurrección al dejar la carne? Entonces no se trata de méritos. A veces se piensa que es una cuestión de que tú tienes que conseguir unos premios, como que Dios te da una palmadita en la espalda. Bien, me has convencido. ¿Sí? Como que te está exigiendo. No funciona de esta manera. Se trata de una exigencia que tú te haces contigo mismo. Imagínense que cuando nosotros vamos a venir a este universo, es como si ¿cómo? No es literalmente así, sino como si firmasen un contrato en el que hay unas pautas, y ustedes aceptan esas pautas. Y estas pautas las han escrito con el abogado. No es algo que les han impuesto, sino que están de acuerdo todos. Estas son las cláusulas, cómo las hacemos. Y todos estuvimos de acuerdo plenamente en que iba a haber unas reglas y un funcionamiento. Entonces dice, mira, vas a morir muchas veces, vas a perder seres queridos, te los vas a volver a encontrar en otras ocasiones, pero habrá sufrimiento. También va a haber alegrías, vas a tener hijos, vas a ver circunstancias de risa, de felicidad, de prosperidad, pero siempre va a haber una de cal, otra de arena, ¿sí? Cosas buenas y negativas. Y en todo ese proceso tienen que desapegarse de esta ilusión de la materia, que es solamente un espejismo, ¿bien? Es un sueño. Y se trata de que ustedes juzguen lo bueno y lo malo para estar dentro de esa película y ese engaño. Entonces, si se deshacen de este engaño, si logran ver realmente la realidad y salir de ello y empezar a entender que todos ustedes son una red de conciencia, que todos están unidos, que todos realmente están conectados con Dios, entonces van a empezar a despertar de ese sueño.
pero habrá muchísimas trampas y muchísimos espejismos y oasis que los van a distraer en la vida, y eso es lo que el ser humano encuentra. Y a eso se suma que el propio alma, a través del subconsciente, empieza a crear un montón de capas, desde niño, capas y capas y capas y capas, que son creencias subconscientes. Y después están las conexiones como expliqué el domingo, de lo que son las redes y enlaces de todo lo que es la familia transgeneracional, ¿sí? Todo lo que es la estructura transgeneracional, el campo mórfico que nos conecta con algunas almas más que con otras en cierto punto, ¿no? Que nosotros podríamos llamar red familiar, ¿bien? Lo que son nexos que nosotros tenemos con nuestros seres más cercanos. Entonces este nexo que tenemos con ellos, que es consanguíneo, refleja también un nexo previo, un nexo que ya existe de vidas anteriores con ellos, como una red almática. Bien, entonces en sí es importante entender eso. Y lo otro, que también hago mucho énfasis, que la muerte no existe. Como alguien le comentó aquí hace un momento, justamente acabas de poner, a ver, todos somos dioses dormidos, exactamente. Bien has dicho. Y ¿qué está ocurriendo? Que la conciencia se halla en una especie de letargo, en un sueño. Por eso dice Génesis, y cayó Adán en un sueño profundo. Y si buscan en el texto, ¿y dónde despertó? Nunca te lo dice. Te dice que durmió, pero en ningún momento te dice que haya despertado, porque sigue durmiendo. Bien, dice cayó un tardema. ¿Sí? Le tardem es como una especie de retraso. La mente ya no procesa de la misma manera. Estás como atontado y adormecido. La conciencia que podías tener plena, como un dios, se te ha bajado como si te hubiesen bajado de capacidad. Si es cierto que nuestro cuerpo lo han limitado, ¿sí? Ciertas civilizaciones que no son de aquí, para que en vez de funcionar con 12 cadenas de cromosomas, solo funcione con 2. Pero eso es irrelevante, porque es donde está el potencial. Si has visto la película Matrix, es una ejemplificación de cómo la conciencia puede adquirir tal estado de comprensión, ¿sí? Lo que en inglés se dice awareness, es decir, entender bien, comprender debidamente y todo esto, que rompe esa barrera, ¿sí? De un cuerpo que nos da unas buenas prestaciones, pero también tiene unas grandes limitaciones. Por consiguiente, este trabajo, ¿sí? De autotrabajo interior, bien, funciona en dos fases. Ciertas culturas orientales llaman a la primera fase el moksha y a la última fase el nirvana, y a partir de ahí sube a otros niveles que no son de este plano de realidad, lo que podríamos llamar un cuerpo de cuarta densidad o de cuarta realidad, la resurrección, ¿no? O el Tao, como le llaman los daoístas. Bien, este primer aspecto del moksha es básicamente una primera toma de conciencia. Entonces imagínense que lo primero que tienen que hacer es despertar del sueño. Después se levantan. Entonces primero es igual que en la cama. Primero tomas conciencia de la diferencia entre estar dormido y estar despierto. Abre los ojos. Pero no es que primero te pones de pie y después te despiertas. Primero tomas conciencia, abres los ojos, reaccionas. Y lo siguiente es incorporarte. Entonces son dos fases. Bien. ¿Cuál es entonces esta primera fase? Esta parte teórica que estoy planteando, que estoy exponiendo, ¿sí? La parte de la comprensión es este aspecto primero, que es el inicio, es la primera puerta del templo, ¿sí? Si están familiarizados con la historia del templo que había construido Salomón, él tiene una puerta exterior, ¿sí? Que tiene unas figuras de Lamazu, ¿sí? Color violeta, y tiene los pilares de Yahin y Boaz, y después entras y te ves unas 12 mesas con 12 candelabros, panes de la proposición, y luego hay otro velo interior, ¿sí? De lo que es el Kodesh HaKodashim, o de lo que llaman en latín Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, que es otro velo, y dentro tiene el Arca del Pacto con dos querubín que apuntan uno hacia el otro, un receptáculo de madera recubierta de oro, todo está recubierto de oro porque es la unción de Dios, y dentro pues había tres elementos esenciales, una muestra del maná, ¿sí? La vara de Aarón, que era el hermano mayor de Moisés, reverdecida, y después las dos losas, las dos tablas con los 10 mandamientos, 5 y 5. Entonces eso es lo que es la conexión y tu relación con Dios, ¿sí? Los principios, estos mandamientos, la vara de Aarón cuando tú tomas control sobre tu propia vida, y el maná, que es el alimento que Dios te va a estar dando, ¿sí? Con el conocimiento de Dios, porque este proceso entras primero en la teoría, que es este primer velo, este acceso al templo, a tu ser interior. Tú eres el templo, tu conexión con Dios, y a partir de ahí
Una vez has abierto esa puerta, posiblemente no vuelvas nunca más a reencarnar. Posiblemente ya puedas lograr durante los siguientes años y décadas de esa encarnación, cuando ya has entrado en ese primer velo, a, a llevar a la práctica lo que es realmente tomar conciencia y despertar. Entonces, lo primero es como si abriese los ojos y salieses del sueño. Bien, pero sigues dentro de la ilusión. Bien, entonces tú te despiertas pero sigues acostado. De la misma manera, uno puede entender desde el punto de vista teórico la idea, pero llevarla a la práctica implica una disciplina de vida. Bien, entonces ese es un trabajo. Si ven, lo mismo fueron con los discípulos de Yeshua. Hay una información, pero después hay un proceso hasta que la integras, y eso te va a tomar una disciplina. Tienes que ir poniendo en práctica o sea, el aspecto que primero tiene que ser teórico. Y el aspecto teórico como es el que estoy explicando ahora mismo. Todo el universo, toda la materia como ustedes la perciben, que es parte de este universo, es básicamente un holograma. Es una proyección de 7 a 10 dimensiones estructurada en diferentes mundos a lo largo de cientos de millones de galaxias. Bien, y así hay muchísimas civilizaciones, muchas almas que están en otros sistemas, que están experimentando en su propio espacio-tiempo y con sus propios cuerpos de cada dimensión. Pero todos somos parte de una red de conciencia que se llama el Hijo del Hombre, o el Bnei Adam, ¿sí? Que también se le puede llamar el Hijo de Dios. Bien, todos ellos, ¿sí? Que también básicamente el término que se usa son 3 letras, que es la A, la D y la M, Adam, ¿vale? Que es como dije antes, el interfaz, porque Dam significa sangre. Entonces, Adam quiere decir, hay una partícula que es el ser divino, que somos nosotros, que está utilizando el Dam, la sangre, como interfaz. Entonces, el alma está utilizando este cuerpo y gracias a la sangre es el interfaz. De hecho, saquen la sangre del cuerpo y el cuerpo no funciona. Entonces, la sangre sirve de interfaz para que el alma pueda hacer que el cuerpo funcione. Bien, en ese nivel, ¿no? Por eso se llama Adam. Y la A en sí es una letra fascinante. En el hebreo, la Aleph, porque es una letra que se compone de 3 partes. ¿Sí? La parte del hombre, que es la Vav, que es el número 6, el hijo del hombre, está inclinado 45 grados. 45 es el número también de Adán. Adam es la letra Aleph, número 1, la letra Dalet, número 4, y la letra Mem, número 40, 45. Entonces está inclinado 45 grados esa letra. Debajo la letra de Dios, la Yud, y encima la letra de Dios, la Yud. Si buscan en internet la letra Aleph, verán que es muy interesante porque es la primera letra que es de la autoridad de Dios, del poder de Dios. Por eso los antiguos lo relacionaban con un buey, ¿sí? Bien, entonces, el punto importante aquí, como hablo sobre el concepto de la interfaz, la parte teórica es importante comprenderla y no obsesionarse pensando en que es algo que tienes que conseguir ya, porque si no lo consigues no has alcanzado la meta. No, es un proceso. Pablo en su momento dijo, aún no he alcanzado la meta. Y después en otro texto, décadas después, dice, he luchado la buena batalla, he logrado conseguirlo. O sea que él mismo también está diciendo, empiezo en un proceso y después de muchas décadas, donde él tuvo que sufrir apedreamiento, cárcel, persecución, no significa que uno tiene que hacer todas las cosas de la misma manera como le pasaron a él. No todos siguen el mismo ciclo. Eso depende también de las propias creencias y los propios paradigmas que uno construye, ¿no? Pero el punto importante es la mejor manera y esencial y más rápida de lograr uno este trabajo es consagrándole al Espíritu Santo cada segmento del día. Empezar el día primero diciéndole a Dios, haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque el ego, que es esto que se representa en las leyendas antiguas, en los mitos, como una serpiente, ¿sí? Como una serpiente que está enroscada en un árbol. Lo ven incluso en la cultura nórdica, si han visto Avengers y todo esto, que hablan de Jormungandr y el Ragnarok y el árbol de Yggdrasil y todo ese asunto de Thor que se enfrenta a ello. Todo eso es de la cultura nórdica. Ese es el mismo relato de la serpiente y el jardín del Edén. Entonces es el ego que trata de roer, ¿sí? Destruir nuestro ser, toda nuestra estructura mental. La estructura mental de nuestro ser es lo que es el árbol de la vida. Entonces esa serpiente, ese ego, es el que en realidad está tratando de evitar que nosotros logremos el despertar de conciencia. Si entienden un poco sobre la naturaleza, sabrán que los árboles normalmente, por regla general, casi todos, durante el invierno no producen frutos, por regla general.
Cuando llega la primavera empiezan a producir frutos. ¿Por qué? Porque cuando baja la temperatura en el planeta, según la región, no es lo mismo el hemisferio norte que el hemisferio sur, la savia, ¿sí?, del árbol se va hacia las raíces. Bien, es como un sistema de reserva, la temperatura baja porque todo requiere energía para su funcionamiento, entonces se baja la savia. En nuestro ser eso se asocia con el líquido cefalorraquídeo, bien, que es una analogía a la unción bíblica, ¿sí?, cuando te ungen con aceite. Entonces ese líquido cefalorraquídeo que conecta y mueve nuestro ser en el árbol, la analogía es la savia. Entonces el árbol que representa la mente, él durante el invierno, ¿qué hace? Lo mismo que uno debe hacer en el tiempo de oscuridad y de no actividad, es el silencio y la paz interior. Cuando llega la primavera es cuando empiezan los frutos de ese trabajo interior, cuando has estado trabajando en tu propio ser interior a solas, como Yeshua hizo en el desierto, como Moisés hizo en Madián, cada quien como hizo José cuando estuvo en prisión. Todo ese tiempo en silencio en realidad no es tiempo perdido, es el tiempo más valioso y más importante de tu trabajo, porque ahí estás enfrentándote a tus serpientes, a tus escorpiones, a las tarántulas, te estás enfrentando a todos estos arquetipos que es tu impaciencia, tu ira, tu desesperación, tu ansiedad, tus expectativas, tu resentimiento, tu falta de perdón, tu deseo de control y de dominar. Todos esos animales los estás sometiendo en ese desierto cuando tú estás a solas, en silencio. Si siempre estás en el mundo fuera, ¿sí?, de puertas por fuera, en actividad, en ningún momento te vas a enfrentar a esas criaturas que están evitando que tú seas libre. Por ende, en la oscuridad es donde pasa ese proceso, igual que sea día es la experiencia de vida, noche la experiencia sin cuerpo. Lo mismo es en este sentido. Cuando tú estás en oscuridad es como si estuvieses muerto, y es tu relación con Dios. En el día es como si estuvieses vivo, y es tu relación con la madre naturaleza, ¿sí?, con los medios que te relacionan. Entonces el día es la conexión con lo físico, la noche es la conexión con lo no físico, porque Dios es lo no físico. Por eso si ven la historia del antiguo Israel, Dios nunca se les presentó en una forma que ellos dijesen, mira, tiene los ojos de este color o el cabello. No, él de hecho les reprocha cuando hacen el becerro. En algún momento os presenté yo una forma física, oh casa de Israel. Nunca les hice eso porque hicieron un becerro. No han entendido que yo soy invisible. Bien, entonces cuando alguien imagina a Dios como un ser físico en concreto, con un cuerpo, no está entendiendo de que Dios es todo está integrado en él. De hecho, si quieres imaginar a un ser físico, mírate al espejo. Perdón, a un Dios físico, mírate al espejo. Mira a tu prójimo, porque en las cosas, como dice el apóstol Pablo, porque lo invisible de él se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Todo a tu alrededor vas a ver a Dios. ¿Por qué quieres enfocarlo en un solo lugar? O poner, Dios mide 3 metros de altura, tiene aspecto caucásico, no. Es esto, y lo vas a encontrar en tu ser interior, en tu búsqueda interior, en tu silencio y en tu paz. Y luego vas a comulgar con la madre naturaleza a través de una buena alimentación, una conexión con la luz solar, metiéndote en el mar, respirando correctamente, haciendo actividad física, bien, haciendo estiramientos. Todo esto te va a ayudar en tu relación también con tu transformación interior. Hay una buena conexión, pero la fuente principal siempre va a ser el espíritu, tu relación con Dios. Bien, entonces todo este trabajo interior es una analogía de todos estos procesos a través de los cuales personajes, llamémosle bíblicos, igual si creen en el Corán, pues lo mismo es porque Mahoma también hizo un ayuno de 50 días. Es decir, si uno quiere llevarlo al ámbito que a uno le convenga, pero digo, por ejemplo, en el ámbito cultural, no lo voy a limitar a una sola religión o sistema de creencias, pero lo podemos ver, como digo, en la Biblia, todos estos procesos. Si observan el caso de Elías, es una persona impulsiva, es una persona que si hace falta para responder a unos soldados, dice que caiga fuego del cielo y os consuma, y mata a un montón de soldados que no venían con malas intenciones. Entonces se tiene que depurar también este ímpetu que manda a matar a un montón de personas. Puede que tuviese su sentido en cierto grado, pero en otro grado se estaba pasando de la raya. Bien, entonces él también tiene que pasar un momento en el que se va y se esconde en unas cuevas, y en ese silencio es cuando Dios se le muestra de una manera que nunca antes se le había mostrado a Elías. Bien, entonces hasta el profeta más llamativo e importante de la historia bíblica tuvo que también depurar muchos aspectos de su propia personalidad. Y como digo, el mismo caso de Yeshua, tanto que entendía y tanto sabía, y él mismo es el primero que se toma 6 semanas para estar completamente ausente y desconectado de todos y centrarse en ese desierto, estar a solas y encontrar y entender aspectos más profundos de la realidad.
Si el que sea budista entenderá que Buda también lo hizo. Él alcanzó una iluminación a partir de los 45, 48 años. Él entiende todas estas cosas sentado en un árbol y pasando mucho tiempo de ayuno. De hecho, tuvo que venir una mujer y decirle, ¿cuánto tiempo más vas a ayunar? ¿Te quieres morir de hambre? Y le trajo comida. Entonces, ahí también empieza a equilibrarse y a comprender de que no todo es llevado a los extremos. No es todo el tiempo ayunar, ni es todo el tiempo abusar del alimento. Tiene que haber un balance, un equilibrio, ¿no? Entonces, podemos encontrar que a lo largo de la historia muchas personas fueron entendiendo este proceso de transformación interior, de la ilusión, de la comprensión, del sueño, de todos estos espejismos. Y estas son las pautas importantes. Antes de seguir con el que Andrew veo que me está poniendo muchas cosas y no le he respondido nada. Y me he puesto como 12 cosas. Voy a mirarlas, ¿vale? Entender estas pautas importantes. Número 1, el universo no es real. Una cosa es decirlo, otra cosa es entenderlo, otra cosa es integrarlo. Bien, ¿qué significa que el universo no es real? ¿Qué es este maya? ¿Qué es esta ilusión? O el anika, así como le llaman también otras culturas de Oriente. Entender de que el universo es una conciencia, es un sueño que está creando una red de conciencia colectiva de la que nosotros hacemos parte en un nivel inconsciente. Bien, también nosotros estamos participando en un nivel subconsciente. Nosotros podemos entrenar este subconsciente para que actúe conscientemente. Es decir, podemos crear muchas cosas y modificar muchas cosas si entrenamos nuestro subconsciente para que no sea el piloto automático el que crea, sino que yo creo plenamente consciente. Bien, estos son los puntos importantes. Entonces, entender que el universo no es real. Lo segundo, entender, ¿sí?, que todos somos una red de conciencia, que todos los seres que nosotros vemos en un nivel u en otro de desarrollo de conciencia estamos conectados como una sola red. Lógicamente, los que pertenecemos a tercera densidad, que podemos llamar humanos, estamos en el mismo nivel vibracional, ¿sí? Me refiero en el ámbito del cuerpo, porque hay otros seres que están en una segunda densidad, como son los animales, los árboles, por ejemplo, ¿sí? Y luego hay otros que están en una primera densidad, que son los aspectos elementales de la naturaleza, desde las rocas, los organismos unicelulares, el fuego, el agua, el aire, ¿sí? Y hay así un proceso. Luego hay un cuarto nivel y quinto, sexto, etcétera, ¿sí? Nosotros estamos aspirando hacia el cuarto. Bien, aunque algunas personas dicen, vamos a la quinta dimensión. Es una forma de decir, ¿sí?, de evolucionar, pero en realidad para la quinta falta mucho. Pero la cuarta es la que nos está interesando, ¿bien? Entonces, como digo, lo primero, entender que el universo no es real, que es una construcción de una red de conciencia. Punto número 2, que todos nosotros somos uno. Somos quienes estamos creando una red de conciencia, toda esta red de conciencia. Punto 3, que hay un guión para esta película de la existencia, que está basada en el árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, la dualidad, bien y mal. Y quien está en el centro del árbol haciéndonos de traspiés para que nos entrenemos es justamente la serpiente, porque la serpiente simboliza no solo el ego, también representa la sabiduría. Quiere decir que de un lado u otro es un sentido ambivalente. Lo que por un lado puede ser veneno de la serpiente, también se utiliza en la medicina para crear un antídoto. Entonces, estás utilizando al adversario como alguien que te está sirviendo de reto. Es lo mismo que si quisieses ser un deportista de élite, pero no tienes con quién competir, no tienes con quién compararte. Pero los mejores deportistas muchas veces son aquellos que han tenido que crecer y evolucionar a base de sus contrincantes. Cuanto mejor es tu contrincante, más te esfuerzas por superarte. Entonces, este es el significado. Por eso en gematría la palabra Nahash, serpiente, y Mashiach y Mesías, Jesús, tienen la misma numeración, porque son dos extremos de una misma cosa, que es la transformación interior, lo malo o negativo y lo bueno o positivo. ¿Okay? Entonces es importante entender estos puntos que estoy referenciando, ¿vale? Ahora voy con este es el aspecto que digo de tomar conciencia y comprensión, al menos teórico, de lo que esto significa, y luego va a la práctica hasta que se alcanza entonces la iluminación, ¿sí?, el pleno despertar, la plena comprensión. Entonces lo primero es cuando se entiende, aunque sea técnicamente o analíticamente, ok, pero luego integrarlo y ponerlo en práctica y que tu vida gire en torno a esta realidad es cuando tú realmente has alcanzado esta cuarta densidad, aunque tu cuerpo todavía, o sea, no hayas pasado esa fase. Lo expliqué la otra vez. Nosotros podemos tener un alma que está en una tercera
densidad o vibración. Y el cuerpo también, una tercera o cuarta densidad. Pero resulta que llega un punto cuando se alcanza esto que estoy explicando y llegas al nirvana, ya tu cuerpo, perdón, tu conciencia, tu ser, tu alma alcanza una cuarta densidad. En el cuerpo no se va a apreciar, puede que la gente de fuera no lo note, pero ya está un reloj interior tuyo diciendo por dentro, bueno, ya alcancé esto, y ya este cuerpo necesito deshacerme de él porque no me deja poder progresar. Bien, entonces a la luz de los demás, según las apariencias, tú dejas el cuerpo. Puede ser un accidente de automóvil, alguien te apuñaló. Ellos que no entienden pensarán, oh, vaya drama, pero simplemente tú estabas buscando de alguna manera, no importa la forma, deshacerte ya del cuerpo. Entonces cuando te deshaces de ese cuerpo se crea una conexión con la cuarta densidad, donde ya tu alma que consiguió esa cuarta densidad, entonces empieza a operar en ese cuerpo de cuarta densidad. Entonces por eso Yeshua aparecía en medio de los apóstoles sin haber pasado por una puerta. Dijeron, ¿cómo hiciste para llegar aquí si no entraste por la puerta? Porque este cuerpo de cuarta densidad puede bajar a tercera y a segunda densidad si quiere. Entonces tú lo puedes ver como no lo puedes ver. Bien, suena un poco a ciencia ficción, pero estoy tratando de explicar algo que incluso si miran el texto de Hermes Trismegisto, que se llama Corpus Hermeticum, él cuenta lo mismo, él le pasa lo mismo y él se encuentra con su hijo y su hijo le dice, padre, me estás diciendo que tú has alcanzado este estado vibracional y de conciencia, pero yo te veo como un ser normal. Y le dice, tú me ves porque yo he bajado a mi nivel vibracional para que tú me veas. Bien, pero en realidad yo no pertenezco ya a este mundo porque alcancé el despertar, entendí que esto era un sueño. Esto es un texto que tiene 4000 años de antigüedad, ¿no? Y es un ejemplo de esto, lo mismo que le pasó a Buda. Buda en un cierto punto, Siddhartha Gautama o Sakyamuni, dice, estoy despierto. Entonces, antes de que él dejase el cuerpo, como se dice, él ya había entendido todo eso. Los últimos años ya fue una integración, compartir con su hijo, compartir con la gente que le conocía, ¿sí? Y hay un proceso. Después ya deja el cuerpo cuando él lo considere, ya es una elección propia. O simplemente atraes el momento en que dices, bueno, ya me quiero ir. Me importa si es con un accidente, si me da un infarto, eso es irrelevante, la manera en la que se consiga. Y a partir de ahí ya tú puedes empezar a operar desde cuarta densidad. Por eso muchas personas que ya alcanzan ese nivel se manifiestan cuando hace falta, se presentan aquí, se presentan allá. Algunos los llaman maestros ascendidos, a otros los llaman ángeles. Es decir, va a depender también de las funciones y la antigüedad que tienen ellos ya en esa dimensión, ¿no? Bueno, aquí Andrés está comentando, por ejemplo, pone Lucas 9:60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. En la anterior sesión dio definición a lo que es la palabra muerte. Entonces el primer paso para resucitar de ese estado de muerte es anunciar el reino de Dios. No me estoy refiriendo a eso. O sea, no se está refiriendo a eso. Cuando Yeshua le dice, ve, deja que los muertos entierren a sus muertos, se está refiriendo, deja que la gente que tiene su mente conectada con el mundo de muerte, ¿sí? Que están desconectados de Dios, resuelvan sus asuntos, ¿sí? Ellos están en sus películas, en sus historias, que entre ellos arreglen sus mundos. O sea, entre los que no están conectados con Dios, se manejen con los que no están conectados con Dios. Pero si tú sí estás conectado con Dios, ven y métete en aquello que sí comulga con el propósito de tu vida, ¿sí? Con el propósito de tu alma. Luego pone aquí Andrea, Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Pregunta, ¿es que literalmente se cree que el mar va a regresar a toda la gente que murió allí? ¿Qué es lo que realmente es el mar? El subconsciente. Bien, el mar es tanto el subconsciente individual como colectivo. Bien, el mar es la red de conciencia de la que todos estamos conectados dentro de lo que nosotros estamos. Por eso cuando estás durmiendo es como si entrases a ese mar. Los egipcios decían que tú ibas y conectabas con Nut, ¿sí? Y conectabas con la gran, ¿cómo se podría decir? La gran matriz. Bueno, básicamente la ejemplificación de la Vía Láctea, la parte de la Vía Láctea que se puede ver. Entonces este océano, como lo llamaban celestial, se estaba refiriendo al universo. Entonces hay una conexión directa entre la red de conciencia y la conexión del universo, lo que los orientales llaman el akasha, ¿sí? Es como una red que conecta a todas las cosas y que todo está integrado en ellos. Bien, todas las dimensiones están integradas dentro de ese akasha, de esa red. Y en el caso de nuestra conciencia, nuestro subconsciente es ese mar, es el mar donde están todos esos animales, ¿sí? De nuestros pensamientos, nuestras creencias,
a los arquetipos de nuestros pensamientos, sea positivos o sea negativos. Por eso si ustedes observan Génesis y dice, y hizo Dios, creo que en el Yom tercero, en el León tercero, las criaturas del océano y las aves. Es un poquito inacorde porque ¿cómo iban a estar las aves si tiene que surgir la tierra? ¿Dónde están las aves en el mar? Porque lo que se está refiriendo es que en esa tercera fase del desarrollo de la conciencia creamos tanto los aspectos de nuestro subconsciente, los pensamientos más profundos de nuestro subconsciente, como los pensamientos que también están dispuestos a tener una conexión con Dios. Bien, porque esos son las aves, que son los pensamientos más elevados. Luego comenta por aquí Andri, Juan 15:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Este me encanta. Aquí Andri pregunta primero sobre este tema. Entonces, una de las cosas que nos va a hacer vivir es escuchar la voz del Hijo de Dios. Pero ¿qué es la voz del Hijo de Dios en mi mente interior? Es cuando tú logras escuchar la voz de tu yo superior. Imagínense que el tiempo no es lineal, es un presente continuo, ¿sí? Todo el universo es un presente continuo, permanente. Pero dentro de esta concepción de presente continuo, una parte de nuestra conciencia ya está en sexta dimensión, en el futuro, y nos arrastra, ¿sí? Está conectado con el Espíritu Santo y nos da pinceladas, nos guía, nos da sueños, ¿sí? Es como si fuese una parte de Dios, o sea, de nosotros que ya está conectado con Dios, que ya está muy cerca de Dios, o sea, de comprender y de integrarse debidamente en Dios. Nosotros ya estamos en Dios, pero es como que estamos aletargados y no nos damos cuenta. Entonces, una parte de nosotros trata del futuro de hacernos reaccionar y decir, ya por aquí pasé, ya conozco esto, ¿no? Si han visto a los Doctor Strange, que él mira las diferentes opciones del tiempo, eso hace el Espíritu Santo también, evalúa todas las variables de probabilidad y posibilidad, para que si nosotros le dejamos que Él nos guíe, evitemos las que no son necesarias. Es decir, si yo puedo llegar de un punto A a un punto B de la forma más cómoda, ¿por qué voy a coger el camino más difícil? Pero eso va a depender de que yo le consagre al Espíritu Santo los diferentes segmentos de cada día, para que no imponga yo la voluntad del ego, que es el que está distrayéndome, y sea la del Espíritu Santo. Por eso dice en cierta parte de la Escritura, porque Satán se disfraza de ser de luz. Quiere decir que el ego se disfraza de razonamientos muy inteligentes y deductivos y tienen mucha lógica, pero en realidad al final solo te meten en problemas. Bien, entonces es mejor pedir al Espíritu Santo que sea Él el que esté dirigiendo las circunstancias. Entonces, dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la voz? El kol, como se dice en inglés, que también se relaciona con el hebreo kol. Bien, liko, ¿sí? Escuchar, es prestar atención, estar atento. Pero no puedes escuchar si estás escuchando tantos ruidos. No puedes atender. Es como si yo quiero comunicarme con ustedes y este se pone a gritar y el otro se pone a hacer ruido y se cae aquí un cubierto y el otro perro se pone a ladrar. No se puede escuchar. Entonces, todo lo que nos rodea son espejismos, y los espejismos no solo son visuales, son también auditivos. Son los 5 sentidos los que están en plena atención de un montón de cosas que no dejan que uno escuche la voz de Dios. Entonces la voz de Dios como opera a través de nosotros, ¿sí? Opera a través del Hijo del Hombre. Entonces cuando tú realmente te escuchas a ti mismo, escuchas a tu ser interior, eso es escuchar al Hijo de Dios, porque nosotros somos el Hijo de Dios, todos somos el Hijo de Dios. Dios solo tiene un hijo, que somos todos nosotros, ¿no? Por eso dice el primogénito y el unigénito. Si es unigénito, que es el único que ha generado Dios. ¿Y cuál es el único hijo que Dios ha generado? Todos nosotros. Bien, aunque tengamos hermanos mayores, como el caso de Yeshua, ¿no? De Jesús o ángeles, en realidad todos somos el Hijo de Dios, ¿sí? Después pone aquí, y dice, y los que la oyeren vivirán. ¿Por qué dice que los que oyeren la vivirán? Porque mientras no escuchas a tu ser interior, tú estás muerto. ¿Bien? Y estás muerto, ¿por qué? Porque si observas tu experiencia de vida, no está conectada con Dios, no está conectada con la fuente. Dios es la fuente. Si tú te conectas con la fuente, entonces tendrás vida y vida en abundancia. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mira que le está diciendo, la vida eterna, dice Joshua, es que te conozcan a ti. Él no dice la vida eterna es una manzana que te comes, o una pera que te comes, o un cuerpo nuevo que te dan. No, es que te conozcan a ti. Entonces se trata de un conocimiento, se trata de una verdad. Cuando tú conoces a esa verdad, ya entras, ¿sí? en la eternidad.
Y eso que digo eternidad me refiero a la existencia plena, no según el término latín, porque eternidad tiene que ver con el éter, es una sustancia, no con una percepción de tiempo. Luego aquí Andri en Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Volvemos a lo mismo, excelentes frases, Andri. Te está diciendo despiértate. No se supone, ¿cómo toma uno conciencia de que está, o sea, pasa que cuando nosotros estamos dormidos, rara vez caes en cuenta de que estás dormido. Entonces, ¿de qué sirve que alguien te diga, o sea, que tú puedas pensar, quiero despertarme si todavía no te has dado cuenta que estás dormido? Primero tienes que darte cuenta de que estás dormido para entonces proceder a despertarte. De manera que lo que te está diciendo es que primero tienes que tomar conciencia de que estás dormido. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Efesios 5:14. Comprende de que estás en un estado de letargo y de desconexión con Dios dentro de un sistema ilusorio, ¿sí? De espejismos. Entiéndelo. Cuando lo entiendes, entonces ya puedes jugar dentro del sueño y manipular el sueño, o decir, vale, voy a despertar. O sea, aquí lo que te está diciendo Pablo es, tú que ya has entendido la realidad, ya has entendido que estás en un sueño, despiértate. ¿Para qué vas a seguir dentro de esa ilusión? Reacciona y ponte en el lugar que tienes que estar, ¿sí? Y dice, y levántate. Lo que dije antes, primero te despiertas, luego te levantas. ¿Y qué es levantarse? En la cultura hebrea, dentro del simbolismo de la cultura antigua hebrea, cuando te decían levántate era ponerte en tu lugar, reaccionar, tomar el cetro, tomar el poder, tomar el mando. Bien, y dice levántate de los muertos. ¿Qué quiere decir? Deja de estar relacionándote con todas estas ideas que no llevan a ningún lugar, pensamientos cerrados, resentimiento, falta de perdón, miedos, o sea, todas esas cosas que pertenecen, como decía Yeshua, que pertenecen al mundo. ¿Sí? Él decía del mundo, algunos traducen de los gentiles. Lo que se está refiriendo es todo aquello que no comulga con la disciplina que busca el camino hacia Dios. Bien, lo que sería el arquetipo Torah, ¿no? Y te dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, no puedes alcanzar la conciencia crística y el despertar de conciencia si primero no tomas conciencia de que estás despierto, no te das cuenta de eso. Si no reaccionas y sales de seguirle la corriente, tantos espejismos de la vida y tantas distracciones, y empiezas a buscar ponerte en tu lugar como león, como hijo de Dios. Ahí es donde tú te levantas de entre los muertos. Todos los demás están, que si las preocupaciones de esto, que si que consigo, que si el otro obsesionado con tal cosa, todos con un montón de distracciones. Pero cuando tú dices, mira, todos estos son sus muertos, que están enterrando a sus muertos y preocupándose por sus muertos, yo no estoy muerto. Yo he entendido que estoy aquí para evolucionar, crecer y conectarme y recordar quién soy. Entender que es mi prójimo, pero son muertos, enterrando a sus muertos, y yo estoy buscando mi conexión con Dios, porque es ahí donde realmente está todo, ahí está la fuente. Bien, ya no quiero seguir viviendo según lo que pase, ¿sí? Según el piloto automático. No, yo quiero una vida mejor, quiero felicidad, quiero amor, quiero paz, quiero prosperidad, quiero salud, porque tengo que vivir yo dentro del sistema de los muertos, ¿no? Y lógicamente, como digo, también es avanzar al siguiente nivel, ¿ok? Que es el estado de resurrección, el estado de cuarta dimensión, ¿vale? De inmortalidad. Básicamente es el cuerpo de inmortalidad, que ya es esa primera fase de toda esta, lo que podríamos llamar eternidad, si se entiende en el término correcto, ¿sí? O la Mei, como se dice en hebreo. O sea, toda la experiencia dentro del universo, plena, sin limitaciones. ¿Sí? Y cuando digo limitaciones, que el cuerpo tampoco va a ser una limitación. No es que se empieza a enfermar y se envejece y salen las arrugas y cada vez funciona menos el cuerpo y menos movilidad. No, es el pleno disfrute, ¿sí? Sin esas limitaciones. Sí, exacto. A ver, por aquí también pone... metió hasta los macabeos. Vale, Andrea, a ver. Macabeos 7:11. Y dijo valientemente, de Dios recibí estos miembros, pero por las leyes del desprecio y de él espero recobrarlos. Entonces al resucitar voy a volver a tener brazos, piernas y todos los miembros. A ver, hay que entender que los hebreos, ¿sí? En la antigüedad, no sabían muy bien a qué se estaba refiriendo el concepto de resurrección. De hecho, si miran el aspecto histórico, los saduceos y los fariseos tenían fuertes discusiones sobre ese asunto. Hasta el presente existen ese tipo de discusiones hasta en el Islam. Existen en muchas culturas sobre qué es resucitar de los muertos. En el propio libro de Felipe, en el Evangelio de Felipe, él habla mucho sobre este asunto. ¿Cómo entenderlo? Pero claro, habría uno que tiene una mente mucho más amplia,
¿sí? Como la que tenemos nosotros ahora gracias al cine, que nos da como una ejemplificación del universo y de otras dimensiones y demás. Pero en la antigüedad, ¿qué ejemplificación iban a tener? Solo ven piedras, montañas, ríos, cabras, estrellas. No tienen una visión más amplia que las cosas que tienen a su alrededor. ¿Cómo entender que a uno le abren, por ejemplo, imagínense, en la antigüedad ustedes viajen al pasado y traten de explicarles cómo funciona un teléfono móvil? No te van a entender, van a decir, pues tú eres un mago, pues tienes una cajita ahí con unas lucecitas, unas cosas y aprietas tal cosa y te sale una información o te comunicas con alguien que está a la distancia. No entenderían qué es todo esto, parecería brujería. ¿Bien? Entonces lo mismo, tratar de entender aspectos que son celestiales, como decía Yeshua. Si no entendéis las cosas terrenales, ¿cuánto menos vas a poder entender las celestiales? Entonces hay un proceso donde uno primero también tiene que curtir el intelecto y tratar de ampliar su comprensión. Y también necesitas tener una relación en silencio y en privado con Dios, porque Dios te va a hablar no solamente a través de los sueños y los fenómenos del día a día, te va a hablar también a través de la percepción y de la intuición. Pero para poder estar atento a esta percepción e intuición, tú tienes que estar en un estado de silencio, sin tantas distracciones. Tienes que dedicarle tiempo a la oscuridad y al silencio, a tener los oídos y los sentidos dispuestos para poder escuchar, ver la simbología y la comunicación que Dios te va a dar. ¿Vale? A ver, ¿qué más? Pones por aquí Evangelio de Felipe, mira, justo lo estaba mencionando yo antes, verso 68. Y así mora él en este mundo, en la resurrección o en el lugar intermedio. Intermedio, a los apóstoles se referían al lugar intermedio entre una encarnación y otra, estos planos dimensionales donde el alma se está depurando. Ellos lo llamaban, los apóstoles lo llamaban el intermedio. Dios no quiera que yo sea hallado ahí, ojalá nadie quisiera ir al intermedio. En este mundo hay bien y mal. Lo bueno no es bueno ni lo malo es malo, ¿sí? Son juicios. Pero después de este mundo hay maldad, que es verdaderamente maldad, lo que se llama el lugar intermedio, ¿sí? Porque es un lugar de sufrimiento. Y Felipe lo dice porque él tuvo una visión donde vio eso. Lo que se denomina muerte, ¿vale? Culturalmente. Mientras estemos en este mundo, conviene que alcancemos la resurrección para que al despojarnos de la carne seamos hallados en el reposo y no andemos en el lugar intermedio. Ya lo dice perfectamente. Y es muy interesante porque en otra parte también dice que básicamente la resurrección se alcanza en vida, no se alcanza en muerte. Y eso es algo que pienso que es importante que uno sabe, que quien no lo entiende se meta eso en la cabeza. Tú resucitas estando vivo, no muerto, porque estando en el más allá no tienes la capacidad de desarrollar tu conciencia para elevarte a ese siguiente nivel. Eso lo vas a alcanzar mientras tienes las plenas capacidades de sentarte a meditar, a orar, a buscar el conocimiento de Dios. Eso lo puedes hacer en vida. Ahí es cuando puedes alcanzar la resurrección. ¿Bien? Entonces, cuando está hablando de este asunto de la resurrección de los muertos, después del más allá y todo eso, es por una cuestión de un periodo histórico concreto que se llama cosecha, que es cuando se finaliza este ciclo, que para nosotros es el final, bueno, ya fue el final de Piscis. Bien, a finales de diciembre del año 2012 finaliza dentro de cómo se mueven las estrellas, ¿no? El ciclo de Piscis, y nosotros estamos ya hace estos años en Acuario. Llevamos ya 14 años dentro del ciclo de Acuario, y cada uno de estos ciclos dura 2160 años con sus diferentes fases. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a encontrar que hay distintos procesos y distintos ciclos que se van desarrollando. Bien, a ver. Bien, entonces, cada fin de ciclo se hace una especie de cosecha, ¿no? Lo que en cierta parte de la Biblia llaman el arrebatamiento o el rapto o lo que sea. Es un fin de cosecha. Bien, es cuando o sea, uno puede alcanzar el despertar al margen de los demás, lo consigues tú, pero son casos aislados. Pero a nivel cronológico, como si nos arrastrase un reloj, igual que hace la naturaleza, primavera, verano, otoño, invierno. Da igual que te pongas a pelear con ella, va a venir el ciclo. Igual que aunque le des patadas y puños a las olas del mar, ellos responden a unos patrones, ¿no? Lo mismo aquí, la galaxia sigue unos ciclos, las estrellas siguen unos ciclos y te arrastran, te gusten o no. La luna, tienes que someterte a los ciclos de la luna, a los ciclos del sol, te guste o no. Pero hay ciclos más grandes. Normalmente no se habla sobre ello, pero hay ciclos más grandes. Entonces hay un ciclo que es una era, que es de 2160 años. Por eso dijo Yeshua, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Se está refiriendo al ciclo de Piscis, ¿no? Que es el ciclo del Imperio Romano. Entonces, cuando pasa este periodo, entonces
viene el siguiente. Ahí es donde hay una cosecha, ¿vale? Y ahí es donde viene lo que está diciendo, que alcancemos la resurrección en ese ciclo. Como digo, no necesitas esperar ese ciclo, lo puedes conseguir por ti mismo, pero en el ámbito planetario, dentro de poco habrá una cosecha masiva de la colectividad de muchos, ¿sí? De los que han estado en un plano dimensional, es decir, se acabó el tiempo, te graduaste, no te graduaste, no importa. A partir de ahora todo el mundo tiene que ir a ese ciclo. Hablando en términos generales, no significa que todos lo vayan a conseguir en ese momento, ¿vale? Simplemente que no puede seguir el ciclo como estaba antes porque se finaliza el ciclo. Para entenderlo de cierta manera, cuando se finaliza el ciclo se tiene que dar a riendas y cuenta del final de un periodo importante. Imaginen, por ejemplo, un mandato presidencial. En teoría, casi en todos los países son 4 años. Entonces se finaliza ese ciclo, hay votaciones y hay otra presidencia. Aquí funciona de forma muy similar, pero no cada 4 años, sino cada 2160 años. Entonces nosotros hemos finalizado esta fase, ahora inicia una fase nueva. Hay que ver qué se hace con todas las almas. Entonces recolectan, recibe eso lo que se llama la segunda resurrección, la primera resurrección. ¿Bien? Reúnan, organicen y agrupen todo, pero hay que pasar a la siguiente fase. Los que no lo lograron, ahí está el efecto Armagedón o el concepto Apocalipsis. En ese periodo se terminarán de depurar porque tienen que pasar al grado todos. ¿Sí? Sí, por eso dice, unos serán purificados y otros serán emblanquecidos. Sí, purificados, emblanquecidos, y otros serán llevados, pasarán por juicio. Eso lo dice Daniel, lo dicen diferentes profecías. Lo que está diciendo es que la trascendencia la van a alcanzar, les guste o no. Si lo hacen por las buenas, fantástico. No lo quieren hacer por las buenas, pues van a tener que pasar por muchos años de lo que podríamos llamar efecto Armagedón o efecto, el concepto de Apocalipsis, porque sí o sí tienen que alcanzar la trascendencia, porque se acabó ya el tiempo, ¿vale? Sí, será pronto, sí, será pronto. Pero no se le puede dar fechas porque no funciona por números, ¿sí? Funciona según magnetismo de las redes de conciencia que dependen del centro de la galaxia, de Sagitario A. No tiene nada que ver, por eso ahí fallan muchas personas que le ponen fechas. No funciona con números. Y de hecho, no hay un principio de física que dice que cuando tú le das a algo una definición, automáticamente cambia. Entonces, si tú le das a algo una fecha, automáticamente por el hecho de darle una fecha, ya tu conciencia lo va a fastidiar para que no funcione en esa fecha, ¿sí? Eso le llaman fallo de función de onda o algo así, no me acuerdo cómo se le dice. A ver, Andy me comenta algo de alguien. A ver, a Mateo 10:8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios, de gracias recibieron, den de gracia. Cuando Yeshua nos dijo que hay que resucitar muertos, se refiere a despertar la conciencia de los demás. Bien dicho, así es. No quiere decir que en algún caso excepcional, por alguna razón, se dé un milagro, ¿sí?, de revivir a alguien para testimonio de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Para despertar conciencia, porque la gente ve eso y es como, wow, me acaba de romper los esquemas, esto es importante. Esa es la razón de este tipo de milagros que se hacían en la época de los apóstoles. Pero no es que tiene que ser así, porque imagínense si fuese así, Yeshua hubiese estado pasando por los cementerios, todo el mundo reviva, o coger a todos los enfermos, venga, ya no hay enfermos en el mundo. No, es que la enfermedad es un proceso. El dejar el cuerpo es un proceso, todo es un proceso. Él no vino a interrumpir los procesos. Simplemente lo que está delante de ti, como dice Salomón, lo que esté en tu mano, hazlo. Entonces, si alguien se me presenta es porque Dios lo ha puesto delante mío. No voy a intervenir en el proceso de todo el universo porque no es competencia mía llevar la contraria al proceso que Dios estableció. Pero si Dios me pone a alguien delante, entonces es con esa persona con quien yo tengo que hacer algo. Bien, si alguien me pide, le digo ya a él. No voy a estar repartiendo a gente que no tiene nada que ver con mi realidad, porque entonces si yo fuese multimillonario, ¿para qué existe la pobreza? Es importante entender, todo tiene una razón de ser. Intervengo en aquello que está enfrente mío. Por eso se habla del prójimo. En inglés dice neighbor, el vecino. Se utiliza también la palabra neged-do, enfrente de ti, o ¿cómo le dicen? Ayuda idónea. O sea, todas estas palabras que se refieren al prójimo, al vecino, al que está enfrente, a todo eso se refiere a aquello que está dentro de tu realidad, con lo que tú interactúas. Bien, entonces si alguien está cerca de ti, interven.
Pero si algo está fuera de tu control, ¿qué voy a hacer con eso? Es decir, se están bombardeando en Irán y yo qué saco con eso, ¿sí? O que si en China hacen tal cosa y a mí, ¿yo qué puedo hacer? A duras penas soluciono los problemas de mi vida con preocuparme por algo que no puedo controlar, ¿no? Vale, un usuario llamado Gnóstico pone: ¿crees que Enki y Enlil, como creadores de la humanidad que conocemos? Tengo entendido que Enlil no participó en la creación de ciertos humanos. O sea, los seres humanos que vivimos en este planeta no somos... A ver, nosotros somos almas. Bien, somos almas que estamos en un cuerpo. Es como si tú estás dentro de un vehículo. Tú no eres el vehículo, tú eres tú. Entonces nosotros no somos el cuerpo. Tenemos un cuerpo, usamos un cuerpo. Ahora usamos este, en otras encarnaciones hemos usado otro. En la resurrección, como se le dice, en la cuarta densidad, utilizaremos el que nos dé la gana, ¿vale? Y nos veremos como nos dé la gana, ¿bien? Te quieres ver joven, te quieres ver envejecido. Por eso en una visión Pablo vio al Espíritu Santo que lo acompañaba como un niño y de repente cuando vuelve a mirarlo está en forma de anciano y dice, pero me está volviendo loco. Bien, porque el Espíritu Santo se le presentaba de diferentes maneras. También ha pasado con ángeles que se presentan de una forma, de repente cambian de forma, porque como son de cuarta y algunos incluso de quinta dimensión, pueden cambiar la estructura de los átomos. Nosotros podemos aprender a hacer eso. Bien, entonces, como somos almas, estamos en un cuerpo, usamos un cuerpo. El cuerpo alguien lo tuvo que haber fabricado de alguna manera. Entonces, hace muchísimo tiempo hubo procesos en los que ciertas civilizaciones vinieron aquí y participaron en eso. Hubo antes de que Enki y Enlil llegasen, pero el proceso más conocido fue en periodo de Enki, que fue hace como 450.000 años, pero fue un proyecto con Enki. Y no solamente sucedió con Enki, pasó en otros casos, ¿sí? Incluso después de Enki. Entonces simplemente ellos sirven de canal. Es decir, necesitamos que las almas, nuestras almas, vengan a este planeta, pero en este planeta no hay cuerpos para estas almas, para que experimenten. Pues déjenlos que ellos experimenten, fabriquen un cuerpo y sirvan para la voluntad de Dios, para que nosotros, nuestras almas, tuviesen un cuerpo donde operar. Cosa interesante que hay que agregar, que es importante conocerla, que Yahweh, Jehová, también intervino, aunque no en esa época, y él incluyó códigos especiales en nuestro ADN para ayudarnos a despertar la conciencia, porque Enki no pensaba, no tenía planeado hacer eso. Él solo quería seres humanos que sirviesen como obreros funcionales, para la minería más que todo. A ver, otra pregunta de otro usuario que dice Fashion Lilov. Entonces, si tenemos que activar las 12 hélices de ADN. Se supone que esas hélices las quitaron, no sé si fue Enki o no estoy seguro explícitamente quién es que las modificó. Quitaron 10 de las 12, perdón, sí, 10 de las 12. Por eso el mismo concepto de las 12 tribus de Israel, de donde 10 tribus son quitadas, es el mismo concepto. 10 representan el mundo en general, 2 representan a aquellos que se centran en la voluntad de Dios. Bien, es lo mismo que la tribu de Judá y Benjamín, que representan el pueblo de Israel, mientras las otras tribus están integradas con el resto del mundo. Bien. Así que algunos lo tratan de ver como activar las hélices del ADN. Si quieres verlo de esa manera, se puede ver de esa manera. Puedes activar el ADN para que el cuerpo también esté conectado. Pero en algún punto este cuerpo ya no te deja hacer más. Imagínate que quieres hacer una carrera de vehículos de Fórmula 1 y tú vas con un Renault 5 de la época de Matusalem. No vas a alcanzar nada, vas a llegar, si son 20 vas a llegar de 25. No tiene sentido. Necesitas un cuerpo para unas prestaciones de deidad. Por eso dice el Hijo de Dios. El Hijo de un Dios tiene que tener el cuerpo de un Dios. Pero este cuerpo no nos da esas posibilidades. Nos da las posibilidades y las prestaciones que necesitamos ahora y hemos necesitado durante todos estos miles de años, ¿sí? En este planeta, o cientos de miles de años. Pero para subir, como decía Pablo, de gloria en gloria, necesitas un cuerpo de esa gloria. ¿Bien? Y ese cuerpo funciona, tienes que activar la conciencia para ese cuerpo, no para este, ¿sí? Este cuerpo es muy chévere, muy bueno, nos permite hacer esto y aquello, pero tiene sus limitaciones. No es un cuerpo hecho para la inmortalidad, es un cuerpo que nos permite unas experiencias en este planeta. Y fue diseñado para eso, ¿sí? Pero llegó un momento en que este cuerpo se limita, está muy limitado, ¿bien? Y vamos a necesitar un cuerpo que no se canse de la misma manera, que no necesite los mismos alimentos, que no dependa de las mismas funciones fisiológicas, que decir un cuerpo que se preste para eso, que no se esté enfermando, que no produzca tantas dolencias, un cuerpo de deidad. Bien.
este cuerpo en algún momento se tiene que quedar atrás, claro. ¿Sí? Puedes mejorar unas características, sí es cierto, a través de la buena respiración, de la conexión con el mar, de tomar mucha luz solar, de hacer estiramientos, actividad física, mindfulness, ¿sí? Todo lo que es el desarrollo de la mente, ¿sí? Las disciplinas psíquicas. Hay muchas cosas que puedes mejorar, incluso te puedes rejuvenecer, sí es cierto, pero llega un punto en que no puedes exigirle más porque no está diseñado para eso, ¿vale? Brenda, antes pusiste aquí una pregunta. En este cambio, a ver. En este cambio climático se están viendo cosas raras en el cielo. ¿Será señal del despertar? Cosas raras en el cielo, ¿no se te refieres a ovnis? Cambio climático. Cambio la sociedad. Sí, a ver, hay y va a haber y habrá cada vez más trastornos climáticos porque son la respuesta planetaria a las ondas de choque que nosotros estamos generando. Cuanto más nos quejamos, criticamos, hay protestas, guerras, indignación, todo eso emite ondas que rebotan, ¿sí? contra todo lo que es ¿cómo es que se llama? Bueno, dentro de la esfera del planeta y empiezan a alterar la estructura atómica y los ciclos del planeta. Entonces van a alterar, para provocar terremotos, tsunamis, se cambian los ciclos de la Tierra, los animales también se van a ver alterados. Pero no es porque sea un capricho de Dios, sino porque es nuestras ondas, ¿sí? de indignación, rabia, guerras, todas estas cosas empiezan a emitir. Nosotros somos los que alteramos el clima. No necesariamente se ve en el lugar en donde el individuo lo está haciendo, porque la onda se mueve, ¿sí? Bien, eso se llama, perdón, el cinturón de Van Allen. Dentro del cinturón de Van Allen, todas estas ondas rebotan, igual que pasa con tecnología tipo ARP, que dispara contra la ionosfera y rebota, pues lo mismo son con nuestros pensamientos. Imagínense 1 millón de personas quejándose y gritando y enfadadas y todos en una manifestación enorme. Están emitiendo un montón de ondas que están creando un campo electromagnético que está golpeando las nubes, que está golpeando el campo electromagnético, y eso rebota dentro de la Tierra y se mueve en diferentes direcciones. Entonces va a empezar a alterar las corrientes de viento, los ciclos del océano. Por eso por lo que la Biblia habla de terremotos y cosas que van a ocurrir. No porque Dios los mande, sino porque nosotros los generamos como respuesta a nuestra forma de querer solucionar las cosas hacia afuera, en vez de solucionarlas hacia adentro. Porque lo mismo pasa con estas guerras. Y habrá cada vez más guerras. Durante décadas van a haber muchas más guerras y van a empeorar. ¿Por qué? Porque no buscamos la solución de los conflictos en el interior, sino queremos buscar los conflictos en el exterior. No buscamos el enemigo en nuestro ego, sino que el enemigo es Israel, Irán, Hamas, China, Putin. Es que todos siempre enemigos fuera, siempre tirando nosotros piedras hacia afuera, en vez de decir, voy a empezar a buscar yo el enemigo que hay dentro de mí, en vez de estar mirando siempre hacia afuera. Por eso dice Yeshua, mira la viga de tu propio ojo, en vez de estar mirando la pajilla que tiene apenas el otro. Tú tienes un pedazo de viga atravesado en el ojo y te pones a mirar que otro tiene una pajilla en el ojo. Pero como queremos solucionar cosas fuera, en vez de buscar dentro, va a haber mucha mortandad, muchas guerras y muchos trastornos climáticos, porque todavía la conciencia colectiva no ha entendido que la solución está en el interior, no en el exterior. No está en mirar enemigos fuera, sino mirar el propio enemigo de tu propio ego. ¿Vale? Otro punto aquí, ¿cuánto llevamos de...? Vale, voy a terminar en breve, ¿ok? Si quieren preguntar algo más, Andrés me lo pone por aquí para que yo trate de dar la mejor respuesta posible. Fernando Villaseñor, pero ¿cómo van a despertar los más dormidos? De un modo u otro, la conciencia planetaria coopera, ¿sí? Dios usa la conciencia planetaria para eso. Pero el trabajo depende de cada uno de nosotros. Ustedes que están viendo esto, que se lo comparten a otras personas. Yo, Javier, Andri, Brenda, EJ, Karen, todos los que están viendo este live, aquellos con los que lo comparten y los que no lo estén viendo pero lo están haciendo de otras maneras, estamos participando en todo esto. En la medida de lo posible, despertar conciencia de más personas. Y luego el Espíritu Santo sigue haciendo su parte. Por eso dice, en los postreros días Dios enviará su Espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán y los ancianos verán visiones, porque Él va a empezar a hablar más claramente con las personas hacia su interior. Pero tiene que haber también más participación del despertar de conciencia. Bien, por eso es bueno orar por el prójimo, orar por las demás personas.
no tanto centrar las oraciones en uno solo, ¿sí? Sino también orar por los demás, ¿sí? Por despertar de conciencia, tener grupos de oración. Todas estas cosas también ayudan, y no solo la oración, es el propio pensamiento positivo. El hecho de dejar de ver a los demás como enemigos, de estar criticando tanto, quejándose tanto, mirando el mal, sino más bien imagina que las demás personas tienen buenas intenciones. Mira a tu prójimo como inocente, como dice Jesús en un curso de milagros. Imagina que tu prójimo es santo porque Él es puro delante de Dios. Por eso Dios dice, porque en mí todos viven. O sea, para Dios no existe esta idea de que están muertos. Es uno el que tiene esta idea de que está separado de Dios. Para Dios eso no existe. Él ya sabe que estamos dentro de Él. Somos nosotros que tenemos un velo y pensamos, me he separado de Dios, por eso sufro y me siento culpable, y que es el pecado original, y que estamos destituidos de Dios. Todos esos son inventos de uno mismo que ha creado estas capas en su relación con Dios. Pero para Dios nada de eso existe. Él solamente te está viendo que estás dormido en sus brazos y está esperando que despiertes. ¿Vale? Brenda pregunta, ¿tendremos conexión en el despertar con los animales? ¿Una especie de conexión psíquica? Sí, claro. Sí. De hecho, una de las cosas interesantes del cuerpo de cuarta densidad, aunque nosotros lo podemos hacer ahora, pero requiere cierta disciplina, va a ser mucho más común en el cuerpo de cuarta densidad, que es la telepatía, la telequinesis, la precognición, los sueños compartidos, y cosas aún mucho más avanzadas como la teletransportación, o sea, la desmoleculización. Tú puedes atravesar una pared. Todas esas cosas se pueden hacer con un cuerpo de cuarta densidad. ¿Lo puedes conseguir hoy día? Sí se puede conseguir, pero requiere disciplina, muchos años de entrenamiento. De todas maneras, eso no es esencial para el despertar de conciencia, simplemente son herramientas útiles. Bien, o sea, útiles si las sabes usar. También hay seres con malas intenciones que han aprendido a hacerlo, como Rasputin. O sea, ha habido también gente, magos negros, que también han aprendido a utilizar estas herramientas. Pero por eso digo, no tiene nada que ver con despertar de conciencia, simplemente son herramientas. Hay gente que las ha utilizado, por ejemplo, Uri Geller fue muy famoso en los años 70, él agarraba cucharas y las doblaba. De hecho, un vecino suyo que conocí en Israel, porque él era de Israel, dobló cucharas que yo tenía en la mano. O sea, hay gente que puede tener capacidades, sí, increíbles, pero eso no tiene nada que ver con el despertar de conciencia. Puedes usarlo con fines que de cambiar la conciencia. Eso sí, para eso se le ha dado este tipo de habilidades a muchos de ellos, para ayudar a la gente a despertar conciencia. Entonces sí, también con los animales, claro que uno se puede comunicar. Yeshua lo hacía, él miraba a los animales, podía comunicar a través de símbolos que los animales percibían psíquicamente y comunicaron información. Usuario PhD Malayerra, el cuerpo muere, tú no. Exacto. Usuario, ¿vale? El cambio climático no es por el ARP, por el 5G. A ver, hay cosas que alteran el clima, claro, como el ARP. Incluso puede que el 5G altere algunas cosas, especialmente los procesos de comunicación de las aves, el trabajo que hacen las abejas. Puede alterar también a las plantas que están cerca, ¿sí? El 6G especialmente, que es tecnología militar. Pero el ARP tiene funciones mucho más potentes. De todas maneras, no tiene la capacidad de producir tantos cambios. Es decir, utiliza la emisión de onda de baja frecuencia y de muy baja frecuencia hacia un punto específico, pero el planeta se está moviendo tanto y tiene tanta fuerza que no puede hacerlo en todas direcciones al mismo tiempo, a pesar de que ARP de Alaska no es la única máquina que existe. Hay mínimo media docena. De hecho, hay otro ARP en Perú. O sea, hay varias de estas máquinas. Creo que hay otra en Australia. Creo que hay otra en Italia. Bien, entonces, mucho de esta tecnología ARP sirve y se puede utilizar, pero para poder alterar todo el planeta harían falta muchísimas ARP. Entonces, lo que más cambia es el Sol. El Sol es el principal, el factor principal en los cambios del planeta. Bien, luego estamos nosotros como conciencia colectiva, y luego, como digo, en casos puntuales o específicos que sí se puede utilizar ARP, incluso barcos específicos con tecnología de emisión de alta frecuencia. Bien, pero no son específicamente los responsables de eso. También es cierto que las guerras también producen alteración, ¿sí? de las ondas. Cuanto más se produzca todo esto, va a llegar un punto en que se va a salir de control y ya no hay manera ni siquiera de predecir
los ciclos naturales, ni las aves van a saber cuándo es primavera o otoño, el cielo va a estar oscurecido. Va a ser un ciclo, ¿sí? Un ciclo difícil, pero no va a ser un ciclo eterno, ¿sí? Durará algunos años. Bueno, la última pregunta aquí pone Andri Juan 20:15. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús al resucitar era un holograma, por eso no le dijo que le tocara. No, lo que pasa es que cuando él le dice tocar, se está refiriendo en el sentido cultural hebreo. Porque quien viene a hablar con él es María, que le llaman Magdala, o sea, la que es Pilar, ¿sí? En realidad es, ¿cómo se dice? La hermana de Lázaro y Marta, ¿sí? Que era su pareja. Bien, para mucha gente esto le repateo, le molesta porque tiene una idea equivocada de la sexualidad, no entiende que la sexualidad es parte integral del proceso de trascendencia del ser. La sexualidad está integrada hombre y mujer, sí, como solo ser. Entonces por eso ella es la primera que viene al sepulcro con ungüentos y demás. Según la ley judía, ninguna mujer puede tocar a un hombre salvo que sea su pareja, mucho menos le vas a desnudar para untarle aceites salvo que sea su esposa. Bien, entonces cuando ella le viene a tocar es como si fuese tu pareja que viene a acariciarte, a abrazarte, a besarte y le dices: no me toques porque yo estoy consagrado ahora primero al Padre. Bien, pero fíjate que después va y Tomás le mete la mano dentro de una herida. Pero si esta mujer te acaba de querer saludar y le dices que no te toque, bien, porque era su pareja, todo el mundo sabía que era su pareja, era su esposa. Bien, por eso dice que ella fue con unas compañeras a ungirle. Según la ley judía, eso solamente lo puede hacer la esposa, en segunda regla la madre, y ni siquiera la madre estaba ahí. Entonces, según la ley judía, si una mujer iba a ungir el cuerpo de un hombre, tenía que ser la esposa, porque las mujeres solo podían ungir cuerpos de mujeres y hombres cuerpos de hombres. Ni siquiera fueron los apóstoles a ungir el cuerpo de Jesús. Eso te está diciendo claramente, según la halajá y la Torá, de que María Magdalena era la esposa de Jesús, era la única que tenía derecho de poder ir a la tumba y ungir su cuerpo. El contacto físico de un hombre con una mujer dentro de esa cultura, solamente mujeres con mujeres, hombres con hombres, salvo que fuese tu esposa o fuese tu madre. Y fíjense, no estaba la madre, no estaban los apóstoles, que eran varones, que habrían tenido el derecho de hacerlo, sino que era María de Magdala, ¿sí? Así que bueno, ya con eso concluyo. Espero que sigan teniendo una excelente semana. Si tienen dudas, cualquier cosa, comenten algún tema que quieran que aborde, profundice o aporte fuentes o cosas que después puedan buscar en libros, lo que sea. Bien, Dios les bendiga, que estén muy bien. Muchas bendiciones, ¿vale?